Muy buenos días tengan todos ustedes. El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Wilfrido Macié les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias hacia la educación 4.0. En esta ocasión se encuentra en el presidio con nosotros el ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, director de nuestra escuela. También nos acompaña el licenciado Francisco Torres Sayas. Él es el jefe del Departamento de Servicios Académicos. Y se encuentra con nosotros la ponente, la ingeniero Gabriela Mata Alanís. Nuestro tema del día de hoy: necesidades de la industria contra el perfil de egreso. Muy importante. Para esto tenemos aquí a la profesora Nayeli Yarzabal, quien presentará a nuestra ponente. La maestra Gabriela Mata Alanís es representante autorizado para la elaboración e implementación de sistemas de calidad, auditor y supervisor de gestiones de calidad, validación de métodos y procesos termodinámicos. Es especialista en desarrollo de proyectos termodesinfectación, desarrollo de manual de calidad, protocolos, procedimientos de validación de calidad. También es experta en la impartición de cursos y formación del personal. Ella tiene experiencia en asesoría y capacitación de sistemas de calidad. Es consultor de dependencias gubernamentales para la implementación de sistemas metrológicos y de gestión de calidad. Tiene una especialización en magnitudes físicas de humedad relativa y temperatura. Es asesor activo de empresas privadas para la implementación de laboratorios de metrología, validación de métodos y proyectos de innovación. Es ponente y expositor de instituciones educativas. Investigadora activa en temas relacionados con la especialidad. También es investigador y visitante a empresas en general, como Einstein en la ciudad de Massachusetts, Boston, en Estados Unidos, y actualmente en General Electric está realizando una investigación. Y posteriormente, representante autorizada de la marca en la Ciudad de México. Punta de lanza en la introducción de la humedad relativa a México para acreditación a los laboratorios secundarios de calibración. Démosle un fuerte aplauso a la maestra que nos acompaña. Adelante. Gracias, muy amable. Caminando. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí presentes el día de hoy. No sé si ustedes se sientan nerviosos, pero yo sí. Le comentaba el día de ayer a los directores allá en Zacatenco, para mí resulta muy interesante estar dando conceptos, términos, pero sobre todo las experiencias que tenemos en campo, en lo personal en las empresas, porque es donde más nos desarrollamos nosotros, en lo concerniente a investigación, proyectos, desarrollos y sobre todo los procesos industriales. En la rama tenemos 35 años, yo de manera personal. El laboratorio está por cumplir 30 años acreditado en el país ante la Secretaría de Economía. Pero yo quisiera el día de hoy darle otro enfoque, porque para mí ustedes representan la parte fundamental del país, yo así lo considero. Yo me declaro fervientemente
admiradora de cada uno de ustedes, porque sin ustedes realmente el país no funcionaría. Y básicamente, ¿por qué? Porque son las bases de todos los chicos que nosotros absorbemos en las industrias. Yo creo en la educación. Desde muy niña yo tenía enfocada mi idea en que este país, si lo dirigieran realmente científicos, México sería una gran potencia y probablemente hasta la primera, porque tenemos prácticamente todo para hacerlo. Lástima porque tenemos malos dirigentes políticos y pocos científicos en el gremio. El día de hoy yo quisiera que le tratáramos de dar un enfoque diferente a esta conversación. Yo no lo veo como una ponencia, yo lo veo más como una conversación donde vamos a tener una interacción, donde vamos a compartir conocimientos, porque siento que cuando estamos aquí arriba y allá abajo, ambas partes conocemos. Todos nos llevamos experiencias de lo que estamos charlando, tenemos vivencias diferentes, tenemos cosas en la vida que hemos relacionado con lo que estudiamos, con lo que estamos aprendiendo, con lo que estamos viviendo día a día en la industria, en la escuela, en las empresas, qué sé yo. Entonces, ahora sí quisiera darle un poquito realce, pero en un sentido diferente a los que estamos reunidos aquí. Quisiera saber si entre nosotros se encuentran maestros de las ciencias que les llamamos exactas, la física, las matemáticas, la biología y química, exacto. Perfecto. Pero también tenemos las que les llamamos humanísticas y las básicas. Ok. A lo largo de esta conferencia vamos a ver que implícitamente las tenemos metidas en todo. Ninguna es indispensable y todas son necesarias. Si se dan cuenta, nosotros estamos iniciando ahorita con el término de metrología. Este término está basado en el vocabulario internacional de metrología. Y si observamos, nosotros, lo manejamos como un dolor de cabeza. Tenemos tipos de dolores de cabeza que es la jaqueca, lo que provoca el estrés, la hipertensión, pero la metrología somos el dolor de cabeza de todas las industrias. ¿Se preguntarán por qué? Simplemente porque somos los que les tenemos que decir que tienen que hacer las cosas bien y de acuerdo a lineamientos, a normativas. Entonces ahora le vamos a dar nosotros otro enfoque a la presentación. Ok, aquí es donde iniciamos todo. Esta es la metrología. Por eso preguntaba yo si teníamos aquí ciencias exactas, pero también humanísticas y básicas. Si yo doy este concepto, ustedes inmediatamente se levantan y se salen, ¿cierto? Porque van a decir, no sé ni qué es la metrología ni para qué me sirve. Pues bien, el ejercicio que vamos a hacer ahorita es básicamente lo mismo. Arriba está el maestro, abajo están los alumnos. Esto que ustedes representan cuando inicia el ciclo escolar es exactamente lo mismo que yo les estoy mostrando. Dejamos a los alumnos con cara de ¿qué es eso? Y a eso me tengo que enfrentar todo el semestre. ¿Y cómo pregunto? ¿Se molestará el maestro? Y si pregunto, ¿mis compañeros me van a tomar como ignorante? Me voy con la duda y voy constantemente en el semestre arrastrando mi ignorancia. Entonces, el enfoque que le vamos a dar ahorita es lo que yo les decía, maestros de ciencias exactas, maestros de básicas, maestros de humanísticas, todos tenemos que aprender el día de hoy qué es la metrología. Les voy a compartir una experiencia que tuve en Woburn, Massachusetts, cuando estuve en Harvard. Perdón por el suspiro, pero sí estoy nerviosa. Estuve en Harvard y estuve tratando de entender la manera de cómo enseñaban los maestros, por qué el método de ellos era tan bueno
y no lo podíamos tener aquí en México. Cuando yo veía la manera en que ellos enseñaban, me inspiró para que yo continuara, no en las aulas, porque yo en las aulas llevo escasos 5 años en las academias, pero sí en las empresas, y quería llevar ese enfoque en las empresas para que esto fuera más explícito. ¿Cómo le hacían ellos? Llegaban con las fórmulas, pero decían, cada alumno que hay en esta aula piensa diferente, entiende diferente, observa diferente y razona diferente, pero yo tengo que enseñar lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo entiendo que muchos en el área educativa no son pedagogos, no tienen una formación realmente como lo marcaría la pedagogía. Los pedagogos se manejan de una manera completamente diferente, porque su método lo basan en otras técnicas que ustedes tienen que desarrollar completamente diferente a ellos, y es buena. Pero entonces, ¿qué hacemos? Dividámonos nuestros grupos. Primero, tengo que conocer al alumno, tengo que saber cómo piensa. Algunos van a entender, cuando yo enseñe mis gráficas o mis fórmulas, las van a agarrar así, a la primera. Otros van a decir, yo le entiendo observando, yo le entiendo escuchando, yo le entiendo leyendo, y otros son muy prácticos. Otros simplemente ven y aterrizan todo a la práctica. Entonces, yo les pediría que en alguna ocasión, yo no soy quien para decirles lo que tienen que hacer, pero si ha funcionado en las empresas, yo creo que esto también podría funcionar en las aulas. El primer día que entren a su semestre, hagan o traten de hacer este ejercicio. Acérquense a sus alumnos, conózcanlos, escúchenlos, y entonces verán que todo el semestre ustedes van a tener un ambiente de cordialidad, un trato distinto de alumno-maestro, donde muchas veces yo he visto que se ha perdido por completo el respeto de ambas partes. ¿Por qué? A mí me decían en la empresa, y lo asemejo mucho a las aulas, cuando yo iba a las empresas a dar cursos, me decía un chico, a mí nada más deme mi constancia, no me interesa saber, no me interesa aprender, yo le tengo que llevar al gerente mi constancia de asistencia. Y yo le decía, bueno, a mí me pagan si aprendes o no, pero yo no estoy aquí para eso. A mí me pagan y yo te tengo que enseñar, y si quieres una constancia, creo que no es conmigo. Es exactamente lo mismo con los chicos. Tenemos que acercarnos a ellos, enseñarles, tratar de acercarlos a sus materias, enamorarlos de sus materias, que sientan esa confianza, que sientan que con ustedes los pueden llevar de la mano paso a paso para que todos los conocimientos les queden bien entendidos, y que cuando lleguen a la empresa, ellos prácticamente conozcan todo lo que van a hacer, lo desarrollen y sean los primeros que van a contratar. A nosotros nos llegan diferentes personas con diferentes actitudes, diferentes personalidades, pero cuando hacemos entrevistas, lo más común, yo les decía, vamos a manejar un espectro de absorción atómica, un microscopio electrónico. ¿Saben cuáles eran las respuestas que me daban? En la escuela no me dejaron tocarlos. Entonces, el tema va enfocado a qué representa los estudiantes cuando egresan. Yo no me esperaría que egresen, yo los tomaría desde ahorita. Platicábamos hace poco con el director y con varios directores en Zacatenco. No es posible que hay muchos chicos que llegan de las secundarias con un nivel académico muy bueno, con especialidades que ustedes desarrollan en la escuela, y no los pueden aceptar porque todavía no tienen carrera aquí. Nos están desperdiciando. Aunque no tengan la carrera que ustedes manejan, tienen un intelecto que ellos quieren desarrollar, pero a veces los maestros no los queremos acompañar. Hace poco tuvimos la experiencia con un alemán, varios de sus maestros nos hicieron favor de acompañarnos a un coloquio, y yo le preguntaba al alemán, bueno, ¿cuál es el éxito en Europa, principalmente en Alemania, en lo que se trata o lo concerniente a la educación?
Digo, porque me interesaría mucho tratar de aterrizarlo en México. Y él me decía, el éxito de nosotros es que una vez que tomamos a un estudiante desde el kindergarten, no lo soltamos hasta que es un profesionista. Y para nosotros no hay niños burros, para nosotros todos los niños son inteligentes. Nosotros como maestros somos los que tenemos que aterrizarnos a los alumnos para hacerles llegar los conocimientos. Entonces ahora, con todo esto que les he comentado, esto lo vamos a hacer bien simple, a modo de que todos lo vamos a tener que entender. Y van a decir, ¿y la metrología a mí para qué? ¿No? Yo quisiera saber, menos los de ciencias exactas, ¿qué entienden por metrología? Es la ciencia de las mediciones, pero en otras palabras, ¿qué entenderíamos por la metrología? Qué bueno, qué bueno. Entonces, vayámonos al tema. Les voy a decir nada más una reseña. Cuando a mí me dijeron que si yo quería trabajar en la metrología, todo el mundo se ríe cuando comento esto. Yo dije, yo nunca he manejado un carro, menos voy a saber cómo manejar un metro. El metro de la Ciudad de México. Así era mi concepto de la metrología. ¿Sí? Tenía 17 años escasos cuando a mí me ofrecieron eso, pero mi formación de querer aprender la metrología me llevó a Cinvestav y una parte en físico-matemáticas. Gente que creyó en mí, gente que me dio una oportunidad, y gracias a eso soy uno de los primeros metrólogos que se formaron en México. Entonces, bienvenidos a mi mundo. La metrología, con palabras simples, es el arte de saber medir. ¿Ustedes creen que tenemos metrología ahorita en el medio que nos está rodeando? Como por ejemplo, el tiempo, la temperatura, la distancia. Exacto. Sus butacas donde están sentados, ¿no hay metrología? Las alfombras. Y así nos vamos. En nuestro cuerpo tenemos metrología. Entonces yo les decía, la metrología está implícita en todos nosotros, en lo que nos rodea y de manera física también. Así de sencilla es la metrología, es el arte de saber medir. Y vamos a preguntarnos cómo vamos a medir o con qué vamos a medir. Vayámonos más adelante. ¿Por qué es una ciencia exacta? Porque nos dice que es un método científico en el cual vamos a abarcar prácticamente todo. Teórico, práctico, métodos, análisis y, ¿por qué no?, maestros de básicas, de humanísticas, la parte administrativa, la parte de historia, la parte de filosofía, tiene mucho que ver en la metrología. ¿Sí? La tenemos prácticamente inmersa en todas las actividades que nosotros estamos realizando, pero sin la ciencia nosotros no podríamos tener metrología. Para eso es muy importante que nosotros investiguemos, desarrollemos métodos, pero sobre todo estemos haciendo prueba y error, y prueba y error. Y en base a eso tenemos una población infinita de datos. Cuando ustedes ven realmente lo que arrojan esa cantidad de datos, dicen, eso tan insignificante, ¿cómo me puede perjudicar o beneficiar? Probablemente no lo podemos tener tangible aquí, pero se imaginan en un proceso, el que más o menos todos utilizamos, un proceso farmacéutico, en el que un bebé, si no es suministrado con un antibiótico la cantidad necesaria para su peso y edad, lo pueden llevar a la muerte. Microgramos son muy importantes en las mediciones,
Por eso es que tenemos que estar haciendo constantemente mediciones, teniendo pruebas y errores hasta que tenemos una incertidumbre declarada, la cual nos va a decir, este es el método correcto. Y muchas veces lo hacen ustedes aquí. Los que han participado en prototipos, en proyecto aula, en proyectos de investigación, lo han desarrollado de la misma manera. Nada más que aquí sus chiquitos primero hacen el prototipo y después hacen toda la parte operacional o el método científico, ¿cierto? No hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque no están ustedes realmente haciendo ciencia que vaya en perjuicio o en favor de la salud. La parte de ustedes es educativa, pero estas son las bases. De aquí ustedes tienen que seguir un caminito hasta donde lleven a sus niños y los vean ya como todos unos industriales. Y estas siguen siendo las bases que los van a acompañar toda la vida. Recordarán que les decía que también la parte de humanísticas tenía mucho que ver, las básicas. Aquí se los estamos demostrando con los grandes filósofos, donde ellos nos decían que el cuerpo humano era la mejor referencia de medida en esas épocas. Algunos de los maestros de física, de matemáticas, le han enseñado a sus alumnos sobre el cuerpo humano, sobre las medidas de longitud, sobre las masas, sobre el peso, la temperatura propia. Filosofía tiene mucho que ver con la enseñanza de las mediciones. Los principales científicos, los filósofos, los grandes filósofos ya nos daban la educación de medición y ellos nos hacían como referencia precisamente el cuerpo humano. Arquitectura tiene mucho que ver, se basaban muchísimo estas mediciones en el cuerpo humano para determinar varias longitudes. Pero hay algo más interesante. Nos decían que también se podían ocupar los fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque no había medidas de referencia, pero necesitábamos tener alguna referencia del tiempo. Nos dirán muchos, una piedra, ¿cómo nos puede representar el tiempo? En aquellos entonces, en base a este reloj, hicieron muchos procesos de construcción principalmente, y todo se basaba en una piedra que para ellos era una representación muy importante, y la salida del sol. En cuanto el sol estuviera avanzando una cierta distancia, iba proyectando una sombra. Y entonces, ¿qué hacían? Prueba y error, prueba y error. Decían, a tal distancia del sol voy a colocar una piedra que me va a servir para la primera referencia del tiempo en el día. ¿Y con qué lo proyectaban? Entonces, una piedra y en el centro una vara. Y la vara iba cambiando su sombra conforme el sol iba saliendo. Y cada piedra alrededor del reloj iba marcando las horas del día. No solamente sirvió para construcción, ellos lo tenían también como referencia para la siembra. Sabían que en determinadas horas del día ellos podían salir a sembrar. ¿Y saben con qué sembraban? ¿Cuál era su unidad de referencia para hacer la siembra, para decir cada cuántos pasos tengo que sembrar? Con sus pies. ¿Sí? ¿Y cuál era la vara para ellos? Los brazos. Y así nos vamos a ir la cabeza, los dedos. Hay mamás por aquí que probablemente en alguna vez les hicieron unos vestidos a sus hijos o disfraces, ocupaban de referencia para saber cómo hacerles a los hijos los vestidos o los pantalones o los trajes, ¿verdad? Eran las mejores referencias que teníamos las mamás, pero no solamente en eso. Cuando se enfermaba un hijo, ¿qué hacían? Está caliente. Y en cuanto nosotros tenemos una detección de temperatura diferente a la que estamos acostumbrados a manejar con nuestros hijos, ¿qué es lo que sigue? Actuar. ¿Cómo tenemos que actuar? Buscando al médico
que nos va a decir cómo atender en ese caso a nuestros hijos. Esas son las referencias actuales, pero en consecuencia tenemos las primeras referencias que a nosotros nos marcan la pauta para seguir midiendo hasta la actualidad. Arquitectura, su mundo arqui. Aquí nos decían precisamente el canon egipcio, y aquí viene todo un deslumbramiento en las mediciones. Nos decían que la mejor referencia que podíamos tener para la construcción de las pirámides era el canon egipcio. ¿Y de quién? Del faraón. Pero ¿qué pasa si el faraón era igual que yo de chiquito? Imagínense cuántos egipcios tenían que contratar para poder hacer la construcción de una pirámide. No era referencia, ¿verdad?, la mía, ni la del faraón, si es que estábamos de la misma estatura. Entonces, se tenía que desarrollar un método que fuera prácticamente una media para optimizar los tiempos en la construcción. Pero seguimos teniendo las bases que nos marcan al cuerpo humano como referencia para medida. Esta era la vara castellana, la que yo les comentaba. Tenemos una réplica de los años 1845 y está en el Senam. Esta vara es mexicana. ¿Saben cómo se medía con el cuerpo la vara? Lo que ahora nos da la vara castellana. Si ustedes ponen sus dos dedos en el pecho y extienden sus brazos, esa era la medida. Del codo al codo, esa era la medida de longitud de la vara castellana y sigue existiendo. ¿Se emplea? Es una medida de referencia. Con estas varas podemos hacer nosotros patrones de medición de longitud, no precisamente de los patrones que manejan, por ejemplo, ustedes aquí en su laboratorio con alta exactitud, pero sí como referencia para otros patrones secundarios. ¿Será cierto esto? ¿Se puede medir solo lo que se ve? Maestros de química. La nanotecnología nos ayuda muchísimo. Esa es la mejor respuesta, ¿verdad? Pero quienes hemos sido mamás, ¿qué tal? Teníamos un ser en nuestro vientre que ya era sujeto a medición. Y no lo veíamos, no lo conocíamos. Y para eso necesitábamos ingeniería y metrología. ¿Quieren saber cómo? Antes de nacer, ya ocupamos la metrología. ¿Cómo? Muchos probablemente no quieran tener bebés. Y para no tenerlo tienen que protegerse, ¿cierto? Y esos métodos anticonceptivos, antes de que ustedes los usen, tienen que ser sujetos a medición. Pruebas metrológicas que se les hacen invariablemente: resistencia, volumen, temperatura, diámetros, longitudes, peso. Y nos vamos N veces sumando más y más y más, lo que le llamaríamos fuentes de incertidumbre. ¿Por qué? Porque cada varón es completamente diferente, ¿cierto? Tenemos que ocupar diferentes varones para hacerles diferentes tipos de prueba y que cuando llegue al mercado sea confiable lo que vamos a utilizar. Desde ahí el método anticonceptivo ya es sujeto a medición. Pero ¿qué pasa? Yo decía, algo que no se puede ver, se puede medir. Ahí está el ejemplo. Tenemos una pantalla con ultrasonidos, pruebas de longitud, diámetros del cerebro del bebé, unos rayos X que nos están diciendo si el bebé tiene alguna malformación o no, si tiene algún daño, y la mamá por primera vez está viendo a su bebé. Pero ya lo habían medido. Y
seguimos en el bebé adentro. El bebé no nos está viendo, nosotros no lo podemos ver, pero los médicos y los metrólogos, en los 9 meses que dura el embarazo, están siendo sujetos a medición, los cuales nos está diciendo, el vientre se está elevando, la longitud se está prolongando, las cavidades se están cerrando, los huesos se están abriendo. ¿Y con qué se tiene que estar haciendo todas estas mediciones? Termómetros, verniers, esfigmomanómetros, balanzas y N instrumentos para seguir haciendo mediciones. Entonces, no solamente lo que se ve se mide. Tenemos aquí muchísimos bichitos que si yo les contara lo que estamos respirando, no me la creerían. Nanopartículas suspendidas en el aire con cosas que no quieren enterarse. Okay. ¿Y qué pasa? Ya cuando el bebé nace, sigue siendo sujeto a medición. ¿Y para qué? ¿Para qué tengo que medir a un bebé cuando ya nació? Si ya sé que está aquí, está bien, está sano. Pues no, es justo cuando nace, cuando se presenta prácticamente todo lo crítico. Tiene una etapa de sufrimiento el bebé cuando nace, es un umbral completamente diferente al que él estaba viviendo, al que se tiene que enfrentar, que es un traumatismo cuando uno nace. ¿Y cuál es el traumatismo? En la cabeza. Entonces tenemos que ver si no sufrió algún daño. Tenemos que medirle el diámetro, pruebas sanguíneas, el peso, la temperatura, los latidos del corazón, incluso hasta el vientre para saber si sus intestinos ya se reubicaron en la parte que les corresponde. Es todo un mundo fascinante cuando nosotros nos metemos, nos adentramos a todas estas mediciones que de verdad cuando lo vive uno dice, no sabía yo realmente todo lo que estaba implícito alrededor de esto. Y hasta que nosotros nos metemos a los procesos y vemos desde el inicio hasta el final lo que representa la metrología, es cuando nos detenemos y decimos, yo quiero seguir investigando, yo sí quiero desarrollar ciencia, yo quiero crear otros métodos, y esto no nos lo da más que la experiencia. Pero si se dan cuenta, todo lo que hemos estado manejando se asemeja mucho a la parte educativa, ¿cierto o no? Con alguno que otro ejemplo, pero está exactamente relacionado. Y ahorita lo vamos a ver por qué en la educación también. La metrología, ¿por qué se crea como una necesidad? Recordarán que les había comentado del canon egipcio. ¿Por qué no era representativa la estatura del faraón? Hay un ejemplo que yo siempre he citado, que probablemente a gente que lo conoce le da mucha risa, pero es verdad. Yo me crié en un rancho, orgullosamente Michoacán, donde nos enseñaban desde cómo se hacía el trueque. No sé si ustedes lo conozcan, alguna vez lo hayan oído, visto, lo que eran los litros de maíz. No eran más que unas simples latas, ¿cierto?, con maíz desgranado. Y se los entregaban a otras personas o se los canjeaban por ese mismo litro de huevo, ¿cierto? ¿Quién cree que ganaba más ahí? ¿Quién daba el maíz o quién daba el huevo? ¿Quién? ¿Ganaba el maíz? Bueno, si yo me pongo a criar una gallina, no es tan costoso su mantenimiento, su crianza, pero si yo desgrano un litro de maíz, ¿qué representa? Arar la tierra, sembrarla, esperar la lluvia, que crezca, cosecharlo y desgranar, ¿cierto? ¿Quién perdía más entonces? Era el campesino que estaba sembrando el maíz, ¿sí? Y peor cuando no llovía. Entonces, es prácticamente lo mismo. No representaba el faraón una medida de referencia para la construcción de sus pirámides, ni tampoco el trueque, porque
porque unos perdían, otros ganaban. Necesitábamos crear un sistema metrológico que fuera equitativo para todos. ¿Qué es lo que necesitábamos entonces? En México, siéntanse orgullosos, el CENAM lo creó el Instituto Politécnico Nacional. Soy parte de esa generación que insistió, que peleó con el gobierno, peleó con muchas instituciones para que se hiciera posible la creación del CENAM. El primer director del CENAM fue el doctor González Basurto, director también de la Escuela de Físico-Matemáticas, uno de mis mentores. Y en base a todo lo que hemos estado manejando y que no queríamos que otros países nos hicieran lo mismo que en el trueque, hubo países muy caritativos, así digámoslo, que dijeron, México tiene con qué para tener su laboratorio primario de metrología. ¿Por qué no les ayudamos y así somos más competitivos? Y en base a toda esta historia que hemos venido manejando de las mediciones, de los trueques, de las primeras mediciones del cuerpo humano, se crea la metrología con sus tres fases: la legal, la científica, la industrial y la legal. ¿Qué representa la metrología científica? El Laboratorio Primario de Metrología de México. Este laboratorio lo que nos desarrolla principalmente es ciencia, nos mantiene los patrones primarios del país como referencia para todo el país, llámese educación, llámese industrias, llámese comercios, cualesquiera que ustedes le quieran ver el sentido, el CENAM es el que nos da la referencia, porque posee los patrones primarios, los que le van a dar la referencia al país. Y si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos en la segunda fotografía una celda de punto triple del agua, y la elaboró colegas de ustedes de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, donde le fue entregada al CENAM como una prueba de gratitud de lo que seguían haciendo con ellos. En esa celda, increíblemente, maestros de química, al mismo tiempo pueden ver las tres fases del estado del agua: sólido, líquido y gas, sin perder ninguna de las características de cada una de ellas. Yo los invito a que se den una vuelta por el CENAM. La Wilfrido fue la primera escuela que fue aceptada en el CENAM como escuela de nivel medio superior. A base de que hicimos una labor de convencimiento con el director de la DEMS y el director del CENAM, nos dio la oportunidad de que sus chicos de media superior pudieran asistir, acercarse a la ciencia con los investigadores. Entonces, esta escuela ya dio la primer pauta, ya fue la primera escuela que se acercó al CENAM. Ya ustedes conocieron los laboratorios, algunos de ustedes ya se acercaron a los científicos, y los que no lo han hecho, yo los invito porque tienen las puertas abiertas para hacerlo. Es cuestión nada más de que se organicen, se acerquen con el director y otra vez vayan. Pero lo más interesante, lo que a mí me agradó mucho, es que en una conferencia que dimos precisamente el año pasado, cuando vino gente del CENAM, el auditorio estaba lleno de alumnos. Les fascinó tanto la conferencia que dimos de metrología del CENAM, que sin ellos ir al CENAM, ¿saben qué fue lo que hicieron? Tomaron el número telefónico del CENAM y los contactaron a los científicos. ¿Sí sabían? Muchos de esos niños creo que ya no están, son del maestro Edgar, ya se fueron, pero ellos fueron los primeros que dieron la pauta de decir, ¿y si nos acercamos a ellos? Y si nos ayudan a hacer mi prototipo o a desarrollar una técnica, o quiero hacer un método para que aquí en la escuela yo pueda desarrollar N cosas. Eso es lo interesante, que a los alumnos hay que enamorarlos, hay que crearles la inquietud de acercarse a la ciencia
y decir, si físico-matemáticas pudo hacer una celda de punto triple del agua, media superior, ¿por qué no? No hay limitantes, ¿verdad? Y tan no hay limitantes que les voy a dar un ejemplo muy tangible. Hace escasas 2 semanas tuvimos aquí la visita de la Universidad Politécnica, licenciatura. Ellos se acercaron al maestro Edgar y a su grupo de niños de media superior, participando con chicos de superior, en un prototipo que jamás se había visto en el instituto. Lo quisieron hacer alguna vez en físico-matemáticas y se quedó detenido. Y esto ha tenido gran auge, que ha salido en varios diarios de Querétaro, pero sobre todo en otras escuelas ha hecho ecos. Tan es así que escuelas de Colombia quieren acercarse al instituto para seguir desarrollando estos proyectos. Estos proyectos, yo los invito, son para todos los maestros, no solamente para uno. Se les hace la invitación y ojalá cada uno de ustedes se quisiera acercar. El director tiene los datos, tenemos los proyectos, queremos desarrollar no solamente un interferómetro. Hay muchos proyectos en química, en física, en matemáticas, en humanísticas, en básicas. Hay una etapa que estamos dejando a un lado, que es la educación de inclusión. Se están viendo tantos proyectos que aquí en la escuela se pueden desarrollar y lo que necesitamos son guías. Los necesitamos a ustedes. Los chicos están puestos. Ahora yo los invito a que ustedes los sigan también a ellos y que de aquí digan, no solamente salió un proyecto, ya no sabemos qué más vamos a estarle dando de qué hablar al instituto. ¿Sí? Porque esta escuela ya está haciendo eco y lo está haciendo en grande. Cuando yo voy a área central, me decía el doctor, ¿qué están haciendo en la Wilfrido que está haciendo mucho ruido? Dije, nada, simplemente ocupar las oportunidades que en ese momento se presentaron. Cuando yo se las ofrecía al arquitecto, él nos apoyó y digo, adelante, lo que tengan que hacer con tal de que los chicos salgan de la escuela, desarrollen, pero también los maestros. Y es aquí donde yo quiero que los maestros tengan ese interés, que me den la oportunidad de acercarlos a la industria. Yo soy un vínculo nada más, no conozco todo, soy honesta, tengo 35 años en la industria, pero no conozco todo. Sí tengo contactos de todas las industrias que se pueden imaginar, de todos los procesos, y es ahí donde yo quiero acercarlos a cada uno de ustedes, porque ahorita se pueden desarrollar los proyectos que afuera necesitamos. Entonces, no se esperen a que egresen sus chicos, desde ahorita empecemos a trabajar, ¿sí? Entonces, esta es la parte científica. Al final les voy a decir de qué se trata este árbol. Es una historia muy bonita que yo espero que cuando vayan se tomen una foto con él. Esta es la parte industrial. Y a lo mejor muchos tuvieron la inquietud desde que me conocieron, ¿qué es Profetec? ¿O qué está haciendo aquí en la escuela? ¿Por qué ella anda mucho con los directores? Profetec es un laboratorio secundario ante la Secretaría de Economía y tiene reconocimiento oficial como laboratorio de metrología para realizar calibraciones a la industria. La hacemos en todas las industrias del país. No hay una sola que no estemos nosotros metidos ahí, porque en todos somos indispensables. Lo que ya hemos platicado es lo que nos hace sujetos a estar en vínculo con ellos. Si nosotros no les calibramos, ellos no procesan. Por eso les decía al inicio, la metrología es el dolor de cabeza de todas las industrias. Antes de que salga un producto a la venta, una aspirina que ustedes se tomaron, sus antibióticos, los alimentos que van a ingerir, todo, absolutamente todo, tiene que ser sujeto de medición y aprobado por una garantía de calidad, que si nosotros no se los otorgamos con un informe de calibración y una etiqueta que diga está calibrado y cumple especificaciones, simplemente no sale a la industria. Algún día, si tengo oportunidad, les platicaré sobre el proceso que estamos realizando
para la elaboración de un corazón que va a simular los latidos para eliminar un marcapaso y dejar un dispositivo real, que es lo que nos está pidiendo COFEPRIS. Estos dispositivos que son los marcapasos, la gente se los coloca, los médicos se los colocan a los pacientes creyendo que es lo mejor, que el marcapaso es precisamente lo que les va a salvar la vida. Pero hasta ahorita un marcapaso no ha sido sujeto a medición. Lo que se le mide es su software, pero no se mide el marcapaso como real. Por eso nos están pidiendo a los metrólogos que desarrollemos una técnica capaz de simular la frecuencia cardíaca de un corazón. Muchos dirían, es que es tan fácil, pues nada más son los pulsos, nada más la presión arterial. Eso se manejó en el simposio pasado de metrología con uno de mis colegas y yo le decía, es parte fundamental, sí, lo que estás comentando. Pero, ¿qué pasa si nosotros no tenemos la señal eléctrica? No funciona el corazón. Entonces no es tan simple desarrollar un prototipo de un corazón. Y es donde tenemos que seguir haciendo ciencia, desarrollándola, y por ahí va, paso a paso, lo estamos haciendo, sí, tardamos, sí, porque aparte de que necesitamos la parte de ingeniería, la mecánica, la eléctrica, también necesitamos la parte médica. El sustento que nos diga un médico, ¿cuántas personas llegaron infartadas? ¿Cuántos eran cardiópatas? ¿Cuántos por un accidente, por una impresión se infartaron? ¿Cuántos por haberle suministrado un medicamento que no debían haber suministrado se infartaron? Y todo esto nos crea a nosotros estadística, errores, estudios, pruebas y más pruebas y más pruebas, y entre más nos acercamos a la parte médica, más nos alejamos al prototipo. No es sencillo, pero por ahí vamos, por ese caminito. Entonces, si nosotros tenemos la credibilidad como laboratorio para realizar las calibraciones, ¿quién nos la da a nosotros? La parte legal. A nosotros, para que nos puedan dar un simple número de acreditamiento, tenemos que pasar por ellos, por la Secretaría de Economía, que es la que otorga los acreditamientos y la facultad a la entidad mexicana de acreditación para que nos dé un visto bueno y nos diga, Profetec está autorizado de tanto a tanto para que calibre tanto, y nuestros certificados. Pero ¿qué pasa con la DGN? Ella, digamos que no nos certifica nuestra capacidad técnica, pero si no cumplimos con la normatividad, simplemente no se nos da el reconocimiento. La DGN dice, sí, está bien, ya te valoran en la parte técnica, tus métodos, tu parte administrativa y calidad, pero demuéstrame que cumples con mi normatividad. Y la norma dice que para que yo pueda realizar calibraciones, necesito cumplir las necesidades de todas las industrias basadas en una norma. Por eso vuelvo a lo mismo, parte básicas, parte humanísticas, no hay una materia que esté de más. Todos invariablemente tenemos que leer, tenemos que comprender, tenemos que redactar y tenemos que asimilar lo que viene en las normas. ¿Sí? Entonces, esta parte legal es la que a nosotros nos reconoce también como laboratorio para poder realizar lo que nosotros tenemos con las industrias. Y bueno, hemos hablado de mediciones y mediciones y más mediciones y patrones de referencia. ¿Cómo puedo medir? Ya dijimos, si yo quiero, con las manos nada más puedo hacer la función de una longitud, ¿cierto? Y lo puedo hacer, pero si me queda chueco o me queda más largo de un lado o del otro, pues ya ese va a ser mi problema. Para hacer unas mediciones precisas y tener una metrología como se requiere, se necesita calibrar. Esos son los términos simples que nos marca la norma, pero hagamos lo más simple, que es calibrar.
Y volvemos a lo mismo con lo que estuvimos platicando anteriormente, referencias, ¿sí? Si yo no quería compararme con el faraón y no quería hacer trueque, necesitaba crear mis patrones de referencia. Entonces, ¿qué dice la calibración? Que yo no te conozco a ti, pero te vas a comparar conmigo, porque yo soy la referencia. Y entre los dos vamos a tener un error. Y ese error es el que yo lo tengo que agregar o disminuir a mis procesos de medición o elaboración de cualesquiera que sea. ¿Sí? Y tenemos infinidad de patrones que sirven como referencia para calibrar. Aquí viene lo interesante para todos los que somos consumidores. Esa cápsula representa el patrón nacional o representaba el patrón nacional de masas y se encuentra en el CENAM. No queremos decir que ese patrón va a calibrar las balanzas con las que ustedes compran las tortillas. Ese patrón le calibra a los laboratorios secundarios, nuestros patrones, para que vayamos a los comercios, a las industrias, a calibrar sus básculas y certificar que los kilos son de kilos. Si se dan cuenta, en la báscula tenemos varias etiquetas donde se les da el número de informe de calibración, donde decimos, sí, tus kilos son de a kilo. Puedes vender tus kilos de a kilo sin ningún problema. Igual cuando vamos a las básculas de los supermercados a comprar fruta, a comprar frutas, a comprar todo lo que necesitamos en los mercados, las básculas, cuando ustedes vean etiquetas de calibración, es que un laboratorio autorizado ya estuvo ahí. Igual que con la carne, si se dan cuenta, aunque a veces los carniceros las llegan a manchar o a quitar, siguen teniendo sus etiquetas de calibración. Y está garantizado que lo que ustedes están consumiendo sí es de 1 kilo. Pero ¿qué pasa con la gente desleal? Qué bueno que piensen en ello. No solamente son las gasolineras, créanme, no solamente. Esta es una unidad de verificación portátil que lleva galones certificados, lleva litros certificados, pero mañosamente la gente, no solamente de Pemex, sino de muchísimas otras gasolinerías, les hace trampa a las bombas. Y aquí entra algo interesante cuando dicen, es que está mal calibrado. ¿Es correcto el término? No. Calibrar quedamos, nada más nos vamos a comparar y conocemos un error. Está mal ajustado. Y el ajuste mañosamente lo hacen ellos. Cuando nosotros vamos, calibramos, decimos, tienes, en algunos casos cuando son electrónicos, tienes potenciómetros de ajuste que yo ya te los dejé en estos valores. Cuando es mecánico, le damos vuelta a los tornillos y ajustamos y decimos que tu litro es de a litro. Pero para todo hay maña. Va gente bien inteligente y mañosa y a darle vuelta al tornillo, ¿sí? O a los potenciómetros igual, a meterle a la electrónica, al fin que yo ya sé de sistemas. Y órale, alteramos la bomba. ¿Qué es exactamente lo que está pasando ahorita? Hay muchas gasolinerías que dicen, yo te doy un precio de a litro, pero yo te puedo dar uno mejor. ¿Y quién me garantiza que es 1 litro? Porque esos que dicen que me dan mejor o que me dan los litros, no quieren ser verificados. Ese es el gran problema que ahorita tenemos. Por eso existe la metrología legal. Quieran o no quieran, ahí estamos los metrólogos. Por eso les decía, somos un dolor de cabeza para todos. Este es el patrón, uno de los patrones del CENAM, el que está del lado izquierdo hacia arriba, las celdas de punto triple de plata y de agua, con la que calibramos nosotros las resistencias de platino, los PT100, los termopares, que nos sirven a los laboratorios secundarios como referencia para poder calibrar todo lo que se pueden imaginar de temperatura que existe en el mercado y en todos los procesos médicos, alimentos, incluso hasta la NASA. Aquí hay algo muy interesante. Cuando yo estuve en la NASA,
nos comentaban, ¿qué está haciendo México diferente a lo que hacemos nosotros como para que no estén ustedes aquí? Todos tenemos las mismas capacidades y las mismas oportunidades, ¿cierto? Pero no nos la creemos. Ese es el gran problema. Cuando yo regresé de Estados Unidos, no regresé porque haya fracasado. En parte sí por nostalgia, honestamente. Es un estado muy racista de Estados Unidos, Boston. Pero yo iba como invitada. Yo no fui a pedir trabajo, ni tampoco fui a desarrollar ciencia. A mí me invitaron a que fuera con ellos. Cuando estuve allá los 5 años en una estancia, ellos me invitaron tanto a ir a Harvard para ver el método educativo como para estar en la NASA desarrollando la técnica que ahorita tenemos aquí en México. Me decían, es que no se tienen que ir. Y es ahí donde está la diferencia, cuando hay mucha fuga de cerebros. Ellos ocupan las oportunidades. Nos envuelven de una manera tal que ya no nos dejan regresar. A mí me ganó sí un porcentaje la nostalgia, pero otra en regresar y darle a mi país lo que me ha dado. Yo amo a México tanto como al instituto. A mí me formaron como metrólogo en base a necesidad. No teníamos metrólogos, pero sí hubo un país hermano que nos decía, queremos que México tenga su laboratorio primario. Entonces, en el Cinvestav lo que hacían ingenieros, matemáticos, físicos, biólogos, químicos y, como se pueden imaginar, al búnker, a formarnos como metrólogos. Y después de eso, hacer especialidad en físico-matemáticas. No quise estar en el CENAM, porque creo que afuera, como se lo dije también al director Rodríguez, al ingeniero Montesinos, soy más útil afuera que aquí adentro. Y no por lo que probablemente sepa, sino por las relaciones que uno llega a tener a lo largo de la vida. ¿Sí? Esa fue una de las razones por las que yo quise regresar al país, porque creo que aquí tenemos mucho potencial, que lo único que necesitamos es que nos acojan, que nos guíen, que nos sepan llevar hacia donde nosotros queremos ir. Y como les decía, y se los digo siempre a los chicos, rodéense de gente que los haga crecer. Ocupen las oportunidades porque solamente se presentan una vez en la vida. Y fue la que a mí me tocó. Gracias a Dios, gracias al instituto, y aquí estoy. Entonces, en la NASA se los demostramos, tenemos con qué. Y tan es así que hay un chico de aquí de esta escuela que ahorita está por allá. Créansela, porque en verdad que ustedes, les voy a hacer un paréntesis, no me dejarán mentir, aquí están los ingenieros que me acompañaron. Cuando fuimos a la Universidad Politécnica, yo ya los conocía porque muchos son egresados del Politécnico, otros los conocí en el CENAM, otros nos conocimos en el Cinvestav. Pero llegando allá, yo me quedé asombrada porque en cuanto dijeron, llegaron los del Politécnico, parecía que habían visto a Dios. Aquí están los ingenieros, no me dejarán mentir. Yo sentí la piel tan chinita porque dije, ¿se le rinden al instituto por lo que están haciendo sus chicos? Pero sin ustedes, que son las bases, no tendría tanto nombre el instituto. Yo creo en verdad en todos los maestros, en la capacidad, en el potencial que tienen. Creo que como buenos profesionistas que somos, pero también como padres de familia, tenemos una gran responsabilidad aquí en nuestras manos, en nuestra cabeza y en la boca. No la desaprovechemos. Dejemos a un lado, como ya hizo el proyecto, yo no le permito a mis alumnos que salgan de clase y que se vaya con él. Le pongo tache, le pongo inasistencia. Que tienen que ir a participar a Querétaro a un proyecto, no se van porque su maestro soy yo. Y los repruebo. La industria busca eso, una comunión. ¿Sí? Si no nos enseñamos a trabajar en equipo, no vamos a crecer jamás como buenos profesionistas. Entonces yo creo que es momento en el que tenemos que decir,
Un proyecto probablemente sea de física, sí, pero lo que hay atrás también lo maneja humanísticas y lo manejan básicas. ¿Por qué? Porque hay historia. Simplemente hay historia. Para que yo pueda hacer un proyecto necesito historia. Y lo que se le derive dependiendo del proyecto que estoy haciendo. Entonces es momento en el que ahorita tenemos que hacer fuerza y todavía hacer más arriba al instituto. Y que no hagan la misma pregunta a ellos, que se la hagan en todos los países y no diciendo, ¿por qué no México está aquí? No, que México está aquí, que nos vean que sí seguimos estando presente con ellos y en sus procesos, porque tenemos capacidad. Aquí, en otras escuelas, y lo único que nos falta es las ganas de trabajar en conjunto. Eso es lo que yo veo como industria. La famosa 4G. Maestros de biología. ¿Tenemos? No. Nos marcaba mucho Darwin algo muy interesante, ¿no? La evolución, la teoría de la evolución. ¿Qué decían? El predominio del más fuerte, ¿no? La 4G es exactamente lo mismo. ¿Evolucionamos o morimos? Yo les comentaba al inicio, cuando les decía a los chicos, vamos a manejar un espectrofotómetro de absorción atómica. Primera, no los conocen y no están facultados a saberlo, porque la industria es un monstruo completamente diferente a la educación. Pero sí tengo interés de aprender. ¿Qué nos maneja Darwin? Una evolución exacta hasta nuestros tiempos actuales, que cuál es la tecnología. Cuando nosotros entendamos que la tecnología es una herramienta a la cual nosotros le podemos sacar provecho para nuestro beneficio, vamos a entender la educación de otra manera. No tengo ahorita mi tablet, seguramente se la llevó mi compañero por una alerta que me acaban de mandar, para que vean cómo ocupamos en la industria nuestros tiempos. En la industria no hay tiempos muertos. En la industria es evolucionas y eres competitivo. Te actualizas, te capacitas constantemente, te contrato. No lo haces, hay mercado suficiente. Esa alerta que me acaban de mandar es de un proceso que iniciamos el día de ayer. Es un monitoreo de la bodega central del país que la maneja Procter & Gamble. Es la más grande de toda Latinoamérica y está en San Martín Obispo. ¿Qué nos dice esa alerta? Si yo te estoy programando ciertos parámetros, me tienes que mandar alertas a la hora que sea para que yo sepa qué es lo que está pasando para que yo pueda actuar. Y es tecnología. Yo puedo estar ahorita aquí platicando con ustedes y desde San Martín Obispo me pueden estar mandando señales que me digan algo va mal. ¿Sí? Alerta. O continúa, no hay bronca, sigue platicando porque aquí todo va bien. Pero es una herramienta. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo en la educación? Optimizo mis tiempos, mis recursos, actualizo a mis chavos, pero los mantengo constantemente conociendo, capacitándose y asumiendo todo el programa de capacitación o el programa escolar que ustedes ya tienen establecido. Es una herramienta que cuando ustedes la integren a todo el sistema que han venido manejando tradicional, los va a enriquecer como no tienen una idea. Ya no va a haber calificar a mano, estar haciendo los exámenes a mano. Tengo simplemente una nube que me va a decir cómo voy a hacer mis exámenes, te los aplico, los califico igual, o es más, metemos algunas fórmulas que me digan de tantos errores tienes tantos, qué sé yo, ustedes mejor que nadie sabe cómo manejar sus programas, ¿no? Pero para eso son las herramientas. De eso se trata la 4G, es una constante evolución. A lo mejor no se recuerdan, pero el primer salto ya lo dimos. ¿Se acuerdan cuando nos mencionaban la falla de 1999 al 2000? ¿Sí recuerdan ese suceso? ¿Por qué? Porque decían, las computadoras se van a volver locas, no van a reconocer los ceros. Y no es cierto.
Antes de que nosotros tengamos miedo, la tecnología ya nos rebasó, ya está actualizada, ya tiene todos los componentes, todos los hardware, todos los softwares para que nosotros simplemente los ocupemos. Lo que necesitamos simplemente es dejar a un lado el no puedo, el que me va a comer la computadora, porque mi método era a dedazo, ¿no? La máquina de escribir. Pero qué padre cuando nos atrevemos a usar esas herramientas. Tenemos tanto tiempo, ¿para qué? Para investigar, para desarrollar, que es lo que estábamos comentando. Y entonces le doy otro enfoque a la educación. Y no es una herramienta que nunca hayamos usado, simplemente es, imaginémonos, nuestros papás, ¿cuándo se iban a imaginar que siquiera iban a usar un teléfono como el que tenemos a nuestro alcance? En mis épocas había un solo teléfono para toda la familia y era del disco, ¿no? Y ahora todo mundo está en la sala, en el comedor, en la recámara, lavando, en el estacionamiento. Es más, ya ni siquiera me levanto para ir a decirle a mi hijo, apaga tu teléfono o te castigo. Ahí te va el mensaje, hijo, apágalo ya porque ya me quiero dormir. Y es tecnología, ¿cierto o no? Entonces, ¿por qué no ocuparla en la educación? La tenemos aquí y no nos va a morder. Simplemente es, hagámosla nuestra amiga. Igual que lo que yo les decía, enamoren a sus alumnos. Cuando uno se mete a un programa y le empieza a picar para ser autodidacta, dices, ah, Chiren, ¿a poco yo podía hacer eso? Los dibujos de AutoCAD. Yo le decía al Arqui, es que hoy voy a tener que venir a clases de AutoCAD. Sí, si estoy hablando de 4G, yo también me tengo que actualizar, ¿verdad? Porque a mí me saldrán muy bonitos los esquemas, los mapas, sí, pero tengo que darle otra presentación a mi trabajo en la industria. ¿Y qué es? La herramienta que tienen a sus manos. De eso se trata la 4G, evolucionar o morir, nada más. Y no nos queda de otra más que seguir. Sí, ya funcionó. Sí, más para atrás. Más. Ahí vamos. Cuando se nos dice a nosotros que estamos en la 4G, increíblemente la industria ya estamos preparándonos a las 5. ¿Qué es lo que nos representa a nosotros la 4G? Las telecomunicaciones. ¿Y qué es nada más? Tener una comunicación a distancia. Que si el maestro no quiere venir ahorita a dar clases, se conecta con el grupo. De ahí les va la clase, chavos. Ahí les va el temario. Tengo X cosas que hacer en Zacatenco, me mandaron al SIX, me mandaron a donde ustedes quieran, pero ahí les va mi clase. Y tengo un jefe de grupo, ¿sí o no? Y tengo un coordinador y pueden sacar la clase porque la tienen en la nube. Eso se trata nada más la telecomunicación, una comunicación a distancia que nos permite tener el tiempo en otras actividades. Y nosotros ya estamos en las 5. ¿Y las 5 qué es? El dominio de toda la tecnología, donde el más competitivo es el que va a dominar el planeta. Todo a través de la nube. Váyanse olvidando de los celulares, de las computadoras, de las tablets. Todo va a ser prácticamente virtual. Y si le agarramos a la 4, pues la 5 ya estamos preparados para el siguiente brinco. Que es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Nuestros equipos de medición, los patrones de referencia. Antes podíamos tener el metro como referencia de 30 años de existencia y ahorita nos dicen, ¿sabes qué? Ya no. Te va a durar 1 año. ¿Y saben por qué también? Porque el planeta está cambiando constantemente todas sus constantes que teníamos como fijas, porque lo hemos cambiado, porque la contaminación está también contribuyendo de alguna manera para que cambien las variables físicas. El tiempo se está retrasando. Entonces, ¿qué nos dicen los científicos? Tus patrones ya no tienen un límite
de veracidad. Constantemente los vamos a tener que estar cambiando para tener mediciones exactas. Y bueno, esta es una prueba más fehaciente de la evolución y de la 4G. Recordarán que dijimos que en los 1300 antes de Cristo se manejaba la medición del tiempo con un reloj de piedra y el cambio constante de la aparición del sol. Pues seguimos con el reloj de agua, el reloj de arena, los mecánicos, los digitales, los de péndulos, los de cuarzo, hasta que nos llegó a nuestro reloj atómico. Los invito cuando gusten para ir a CENAM a conocerlo, para que vean cómo se fabrican los segundos de segundo, todavía. Y bueno, yo preguntaba por los maestros de química, por los físicos. Tuve la oportunidad de asistir a Proyecto Aula de esta escuela, de varias escuelas de media superior, de superior, y nadie hizo énfasis al aniversario de la tabla periódica, ni tampoco al cambio que sufrió el Sistema Internacional de Unidades. Yo quería ver proyectos que me dijeran, la tabla periódica tuvo una evolución así, así, así. Yo se los decía constantemente en algunas conferencias que tuve, vamos a tener un cambio importante. Imaginémonos si hacemos un proyecto aula interactivo, integral de todas las carreras que tienen aquí en la escuela. Una línea del tiempo, que nos dijeran cómo ha evolucionado la tabla periódica, que mencionaran al mexicano que contribuyó con la tabla periódica. Un niño solamente me contestó, y eso porque un maestro le sopló, que le decía, ¿cuál fue el mexicano que contribuyó con los elementos de la tabla periódica? El presidente. No, se llama igual, pero no es el presidente. Y no vi eso que yo quería. Y nosotros, a lo mejor como industria, lo enfocamos como un boom, como que el 2019 iba a ser explosivo para todos. Y en la industria sí ocasionó algo diferente aquí. Tanto que el instituto fue sede para proyectar el cambio de las unidades básicas de medición a nivel internacional. México y el Politécnico estaba siendo reconocido a nivel internacional porque estaba haciendo énfasis en el Sistema Internacional de Unidades. Sin estas 7 unidades básicas no existiríamos. Y no vi un solo proyecto que me dijera, mínimo vamos a hacer una línea del tiempo. Así como yo les presenté la del tiempo, así hubiéramos hecho algo. Y digo hubiéramos porque ya pasó, pero estamos a tiempo, 2019 no se acaba. Yo le decía al director general, imagínese que los chicos de media superior, como usted lo ha dicho otra vez, les sirvan de ejemplo a los de superior y les muestran algo así, 2 proyectos, pero 2 proyectos integrales, que todas las carreras se unan y digamos, vamos a hacer algo con lo que pasó con la tabla periódica y le demos el renombre al mexicano que contribuyó con la tabla periódica. Pero además de decir cómo nos cambió 2019 con las unidades básicas de medición. Es triste, pero yo cuando empezaba con estas conferencias les hacía preguntas a varios chicos sobre el Sistema Internacional de Unidades. Me decía, es que no lo sé. Y yéndome un poquito más abajo, maestros de secundaria, el Sistema Internacional no lo damos. Más abajo, no lo damos. Yo cuando empecé con estos programas fue en superior. Les comentaba a los maestros, como industria estamos obligados a acercarnos a la educación, porque si estamos exigiendo, estamos pidiendo, también tenemos que contribuir, ¿cierto? Tenemos que darles las herramientas a ustedes como maestros y a sus alumnos para que se integren a la industria. No solamente es que no lo hacen, sí, pero ¿qué estás haciendo para que lo hagan? Nada, ¿verdad? Entonces empezamos ahí, pero yo les decía, aquí no es el punto, ellos ya tienen la carrera, ellos ya se van.
¿Dónde tenemos que formar? ¿Media superior? Porque los niños están completamente perdidos. Algunos entraron aquí probablemente porque les quedaba muy cerca la escuela, porque tenían que estudiar lo que el papá quería que estudiaran, o porque el compañero de la secundaria se vino a estudiar aquí y simplemente no es lo que ellos querían estudiar. ¿Sí? Entonces decimos, tenemos que aterrizarnos un nivel más abajo y darles las bases de la industria para que ellos estén más fortalecidos. Pero donde me di de topes fue aquí, en el sistema internacional. Si no, como no conocemos el sistema métrico, mucho menos podemos brincar al internacional. Entonces, maestros de química, físicos, los invito, si ustedes quieren, podemos hacer un proyecto integral. Una línea del tiempo que abarquemos desde el sistema métrico hasta la actualización del 2019 con las unidades básicas, las 7 principales del sistema internacional, que aquí Estados Unidos, quiera o no, va a tener que entrarle. Imagínense todos los de deportes, que les digan ya no van a medir con yardas, vamos a medir con metros, a ver cuántos metros de penalización tienen los chavos. Desde ahí más o menos nos vamos dando una idea. Entonces, si ustedes quieren, podemos hacer un proyecto integral que de verdad va a ser el boom. Pero ahora imagínense integrando los dos, el aniversario de la tabla periódica y el sistema internacional de unidades. Tenemos todavía el proyecto Aula que viene para finales de año. Yo tengo material, ustedes los conocimientos y a los chicos, y el director las instalaciones. Así es que si gustan, adelante, hay que darle. Y bueno, lo que sigue. Este chiquitín es un piecito del árbol original de Isaac Newton. Y está en Querétaro, está en el CENAM. Lo que es el NIST, o el Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos, se lo regala a México como prueba de gratitud y solamente se lo da a los países que tienen laboratorios primarios de metrología en sus países. Cuando vayan y lean ustedes esta placa, van a ver cómo se asemeja mucho a ustedes como maestros. Los invito a que lo hagan. Tenemos visitas no solamente al CENAM, yo quisiera también llevarlos al Instituto Nacional de Investigación Nuclear, para que vean otro enfoque de la ciencia, pero que también tiene mucho que ver con cada uno de ustedes. Para las carreras que ustedes están llevando aquí en la escuela les va a servir mucho de herramienta. Yo termino mi participación, pero sí quisiera hacer énfasis en esto. No dejemos a un lado la capacidad de asombro. Somos humanos. Yo cuando estuve aquí me decían, ¿y por qué das conferencias sin cobrar nada? ¿O por qué estás haciendo en el instituto lo que haces sin hacer nada? La respuesta es simple. Yo me identifico mucho con estos chicos de este nivel, porque a mí me cambió la vida 3 jóvenes de la misma edad. Y me la cambió para mal, pero también para pensar. Estando embarazada me apuntó un chico con un revólver en el vientre, un niño de escasos 16 años, otro en la cabeza, y fue algo que a mí me marcó de por vida, porque decía, estos niños no deberían de estar en la calle, deberían de estar aquí en las aulas estudiando. ¿En qué momento perdimos la capacidad de asombro? La parte humanística, de decirle a mis alumnos cuando llegan, oye, ¿desayunaste? ¿Dormiste bien? ¿No tienes problemas en tu casa? ¿Le entiendes a lo que yo te estoy tratando de dar a entender? ¿O si te gusta o simplemente acercarse a ellos? No lo hacemos. Y no lo hacemos aquí y vean el reflejo en la calle. Asaltos, secuestros, asesinatos, violaciones y seguimos contando.
Si algo ha caracterizado al instituto es su parte humanística. No la pierdan, por favor. Sumemos más estudiantes aquí en las aulas y menos delincuentes allá afuera. Mi participación termina con una última diapositiva. Mi más profundo agradecimiento, mis respetos y admiración para cada uno de ustedes como profesores. Director, muchas gracias. Lo van a necesitar. ¿Así? Preguntas y respuestas. Gracias. Estamos en la parte de preguntas y respuestas. Todo aquel compañero, maestro, que quieras participar en preguntas. Buenos días. Bueno, yo antes que nada, pues felicitar y discúlpame, Gaby, yo soy una irreverente igualada. Al contrario, Gaby, gracias. muchas felicidades. Realmente no estudiaste pedagogía, pero eres una pedagoga, quiero decirte. Gracias. Muchas felicidades, de verdad que lo que nos presentaste, además de ser muy aleccionador, pienso que en particular a mí me sensibiliza mucho, ¿sí? Tocaste fibras así muy de un instrumento que dejaste moviéndose, ¿sí? Me parece muy interesante, realmente aprendí lo que es la metrología. Gracias. Y por otra parte, lo que veo es esta referencia a la preocupación por nuestros chicos. Y eso creo que es muy importante. El día de ayer tuvimos 2 conferencias muy interesantes y decíamos, tocan a la institución, a los alumnos, y tú nuevamente nos vuelves a colocar en el plano de que el sentido de la existencia de las instituciones y de nosotros como docentes son esos chicos que llegan a nuestras aulas. No la pintas difícil porque acercarnos a cada uno de ellos, yo pienso en mis compañeros que tienen pocas horas y que tienen a lo mejor 7 grupos con 50 alumnos. Es muy complicado que podamos tener ese acercamiento tan personalizado, pero una parte muy importante, tú no la dijiste, y yo creo que ese es un elemento que hemos venido trabajando en humanísticas, al menos algunos compañeros de humanísticas precisamente, que es la necesidad de que trabajemos colaborativamente. No podemos individualmente creer que llevamos el mundo sobre la espalda y pensar que vamos a quedar como el pipila ahí defendiendo las trincheras. Necesitamos un trabajo colaborativo y creo que además de esta importancia de las tecnologías, que a mí, decía el día de ayer, particularmente me cuesta mucho trabajo, pero bueno, estamos entrando en eso. La parte humana muy importante. Yo te agradezco esta plática que nos has dado y esto que nos aportas, y yo creo que esta invitación a que el instituto tiene mucho que ha construido, mucha historia. Somos muchos y yo creo que esa cantidad es, y si trabajamos colaborativamente, es algo que va a sacar adelante al instituto, porque bueno, muchas escuelas de corte particular, que son las que presentaron las conferencias la semana pasada, tienen grandes avances, pero verdaderamente las escuelas públicas son las que le dan el sello particular a estos mexicanos que tú nos comentas, y pues muchas gracias por eso. Me llevo muchos aprendizajes, mucha tarea y muchas preocupaciones. Gracias. Muchas gracias a usted, maestra. Buenos días. Antes que nada, agradecer la participación. La verdad que este vínculo entre empresa, desarrollo tecnológico y educación es un vínculo que creo que es necesario ya ponerlo sobre la mesa.
no solamente aquí en los foros de educación, sino llevarlos a políticas públicas. Estamos dejando fuera algunas cuestiones interesantes. Desde el sector educativo lo que hemos podido analizar es que ya tenemos un desfase entre los programas de estudio, entre las famosas reformas educativas y las necesidades que tiene reales el país, tanto en atención industrial como atención médica, atención de servicios, etcétera, ¿no? A mí me gustaría, si me pudiera compartir, o nos pudiera compartir, ¿cuál es esta visión? Parece ser que la industria tendría que orientar estos nuevos modelos educativos o estas reformas educativas en lugares muy específicos como es el Instituto Politécnico Nacional, donde se suman esfuerzos para crear o cumplir la misión que es poner técnicos al servicio de la patria, o en este caso pues ya desarrollos tecnológicos al servicio de la patria, ¿no? Si sería, ¿cómo se tendría que trabajar esta amalgama entre el desarrollo tecnológico, las necesidades industriales y un modelo educativo? Porque, desde mi punto de vista, estamos luchando por hacer educaciones integrales. Aquí en el instituto queremos sumar unidades humanísticas, unidades básicas, unidades tecnológicas para hacer un desarrollo en estos ciudadanos o en estos nuevos jóvenes, a que sean integrales. Sin embargo, la propia misión del instituto va por otro lado. La misión del instituto es hacer técnicos, obviamente especializaciones y obviamente atención industrial. Entonces, aunado a ello, el desfase que ya se tiene o el rezago que se tiene en los planes educativos, creo yo que ya viene a mermar la función educativa aquí. ¿Cómo podríamos hacer, o desde la industria, cómo se puede ver esa vinculación? ¿Es necesario que la industria guíe los planes y programas de estudio, o que la escuela proponga e impulse a la industria desde su trinchera, ¿no? Esa sería la duda. Ok, muy interesante. Esto ya se viene haciendo de algunos años para atrás, lo que es la industria. En la parte interna del modelo educativo, a nosotros no nos compete como industria, sin embargo, sí estamos tratando de hacer un vínculo precisamente. Tenemos pláticas ya muy avanzadas con el gobierno, con la doctora Sheinbaum, para que precisamente las industrias nos acerquemos a las escuelas. Hay un evento muy interesante aquí donde nosotros estamos haciendo la vinculación de las principales marcas del país, que son las que de alguna u otra manera están, digámoslo así, sosteniendo la economía del país, pero que se quieren acercar a la educación, porque entre más capacitado esté un estudiante, más le va a servir a la industria. Yo cuando manejaban este programa de jóvenes construyendo el futuro, digamos lo que nosotros lo estábamos haciendo desde años antes, pero nosotros no pensando en el futuro, lo estamos pensando en el presente. ¿Cómo lo hacemos? En mis épocas nosotros teníamos que ir a hacer el servicio social a la industria, donde ellos nos abrían la puerta para nosotros desarrollar sus técnicas. Ahora lo que nosotros les estamos ofreciendo a los estudiantes es que vayan a nuestras industrias a desarrollar nuevas técnicas. ¿Por qué? Porque para nosotros, cuando los vemos en las noticias, que la Olimpiada de Matemáticas el primer lugar, que en robótica el primer lugar, que fisiatría se está integrando con la parte de educación para gente discapacitada. Hay varias partes, como lo decía la maestra, nos han tocado fibras muy sensibles que decíamos, ¿por qué la industria no había pensado en ese tema? ¿Por qué dejamos a la industria a un lado nada más en pensar en un sistema ya establecido y de decir, tengo que producir, por ejemplo, medicamento que te va a quitar la gripa, que te va a quitar la tos? ¿Por qué no pensar más en las otras personas, en las que están fuera del alcance de todo lo que nosotros estamos produciendo? Cuando nos llegan a nosotros los chicos de ustedes, nos hacen precisamente pensar en esas partes que ustedes están mencionando. Tenemos esta parte de la educación porque lo vivimos en las aulas y la industria no la está tocando. ¿Qué hace la industria entonces? El evento que estamos próximos a desarrollar es la gente de la industria venir a la escuela, donde les vamos a enseñar qué es lo que nosotros tenemos afuera, que invariablemente ya lo han hecho ustedes aquí en la educación,
pero ahora lo tienen que aterrizar con nosotros, con lo que hay afuera. Y nosotros acercarnos a ustedes y ver qué es lo que están haciendo, para que de manera integral ver cómo podemos cambiar probablemente sí su modelo de educación, pero nosotros no nos competen ciertos aspectos porque no tenemos la facultad. Sin embargo, sí tenemos la manera de ir directamente a presidencia y decir, a ver, me estás mandando a niños que yo te los capacite 6 meses porque dices que son los jóvenes que van a construir el futuro. El futuro no existe. Lo que existe es lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita, ¿qué estamos haciendo por la educación? ¿Qué le estamos pidiendo a la industria que haga con la educación? Yo les comentaba hace poco a varias empresas, Aeroméxico es una de ellas. ¿Por qué no tratamos en la parte que nosotros tenemos de capacitación continua, de mejoramiento continuo de la calidad, la parte integral de educación? ¿Por qué no en esas aulas, en esos espacios que tenemos, por qué no invitamos a escuelas que vengan y escuchen lo que estamos haciendo en las empresas? Venir a invitarlos a ustedes de decirles, miren, probablemente, bueno, los ingenieros no me dejarán mentir, ellos estaban con unas fotos que les estaba mandando en tiempo real de una aeronave que estaba bajando y en ese momento teníamos que estar en plataforma, atendiendo lo que pasó en el vuelo. Nosotros no sabemos, pero tenemos que ir a ver qué le pasó a la aeronave, ¿no? Esa es una oportunidad en la que podríamos invitar a estudiantes y maestros, decir, miren, acaba de bajar un avión, vengan ahorita y vamos a ver lo que está pasando. Yo sé que es difícil porque ustedes tienen ya su plan establecido de educación, sus horas con los maestros, pero podría haber apertura para que digamos, si no el avión, porque yo lo entiendo que tiene que haber horas definidas, sí con procesos, que digamos, ahorita voy a producir, por ejemplo, 10 marcapasos, que es lo que me está pidiendo la industria. ¿Por qué no se vienen los maestros y los chicos y que vean cómo estoy produciendo un marcapaso? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo le va a repercutir a un paciente si se lo integro mal? ¿Cómo voy a impedir que en ese momento, cuando yo meta el marcapaso, esté sangrando, entre en paro, entre en shock? No sé. Esas son las oportunidades que nosotros creíamos que le podría servir a la educación. Y es lo que les estamos ofreciendo nosotros a los directores. Lo único que podemos ofrecerles son las instalaciones de diferentes procesos y decir, maestros, alumnos, intégrense. Ya no tengan a sus niños aquí haciendo servicio social, mandándolos al banco, mandándolos a comprar un sándwich, mandándolos a comprar un refresco. Sáquenlos de la escuela, intégrenlos a la industria, que sea como antes. Antes en la industria yo me acuerdo que a mí me pagaban por ir a hacer el servicio social, pero ¿qué creen? Que aparte de que hice el servicio social me ofrecieron hacer prácticas profesionales y les gustó y después, ¿qué crees? Haz una tesis de lo que tú quieras, pero aquí que se quede, porque ven potencial en los alumnos, pero si los tenemos aquí sacando copias, durmiéndose en el celular, ¿qué van a aprender los chicos? Denos oportunidad. Yo espero que en esta semana que venga la doctora vamos a tener oportunidad de dialogar, de acercarnos y volver a aterrizar el proyecto, porque no solamente es Profetec, no solamente es un laboratorio de metrología, son las industrias que quieren acercarse a la educación. Y les voy a decir por qué. Platicando con este alemán me comentaba algo muy interesante. En Alemania se están quedando sin jóvenes en toda Europa, pero lo que más nos impactó fue lo que nos dijeron que es Alemania, el país que quiere llevarse al menos ahorita 100 mexicanos, jóvenes, y ya no quiere regresarlos. ¿Por qué? Porque se está haciendo un país viejo, con mucha ciencia, con mucha tecnología, con mucho desarrollo industrial, pero que nadie lo va a poder dirigir. Es donde tenemos que ocupar esas oportunidades de voltear a ver qué están haciendo ellos para que nosotros lo podamos hacer así, igual. Y no solamente Alemania, decir, te voy a mandar 100 niños, a lo mejor no se van a quedar contigo, pero te los voy a preparar de una manera que yo sé que industrialmente van a ser competitivos en cualquier país. Pero si no les damos esa oportunidad, la industria,
de acercarse a nosotros, de ver lo que hay afuera, ¿cómo vamos a mantener un nivel educativo diferente? ¿Sí? Entonces, mi propuesta sería esa y la sigo haciendo igual. Saquen a sus niños, ya no los tengan aquí haciendo servicio social, intégrenlos a las industrias, hagamos convenios, industria, educación. Gracias. Gracias. Yo lo dije ayer, sí, la tecnología es una herramienta, pero hay procesos básicos de aprendizaje y de pensamiento que no se van a sustituir, ¿No? que los tenemos que trabajar. Así como ahorita nos estás comentando que las oportunidades se dan no solo en este país, sino en otros, y las oportunidades son alcanzables para el que las trabaja. Claro. Para el que las quiere, para el que se prepara para ellas. Yo también creo que no se crece en cuatro paredes y creo que con la confianza que hay lo hemos comentado. A veces, y la misma naturaleza nos los dice, ¿verdad? No nos podemos reproducir a nosotros mismos, porque en un momento determinado, pues ya el producto salió medio defectuoso, ¿verdad? Claro. Requerirá de otros elementos que innoven, que nos permitan crear, que nos permitan comparar, y creo que hay muchas coincidencias contigo. Cuando uno sale, dices, el instituto es tan noble que nos los da todo. Este país lo tiene y lo merece todo. Entonces, yo siempre he pugnado por buscar espacios, por buscar personas, por buscar formas de seguirse preparando en el día a día, y creo que eso nos va a dar la oportunidad de crecer de una manera personal y, yo insisto, al interior del instituto. Sin olvidar, yo insisto, que la parte fundamental sí es este avance tecnológico, pero no podemos olvidar ese ser humano del que nos hemos olvidado. De un ser humano que está en proceso de crecimiento y que también requiere límites, porque a veces los dejamos tan sueltos y tan libres que eso tampoco favorece. Límites en muchos sentidos, y yo creo que una vez que unamos esfuerzos aislados no reditúan, esfuerzos compartidos nos van a dar. Y digo compartidos en muchos sentidos, sí en academias, sí nuestras autoridades. ¿Por qué no, si hay buzón hasta allá arriba? Sería la otra petición. Yo no empecé apenas a formarse en la investigación, que me ha parecido una maravilla, sí de muchos retos, sí de mucho rigor, pero ¿por qué nos limitan más a las áreas humanísticas en todos sentidos? Como si esto no fuera importante, o como si tuviéramos que demostrar la importancia cuando está aprobada. Entonces, hay áreas, hay espacios, hay unidades de aprendizaje que no vamos a crear una máquina, un prototipo, un robot, pero creamos al ser humano, y yo creo que es ahí donde tenemos que empezar. Gracias y felicidades. Gracias. Perdón, nada más, si hay buzón directo hasta allá arriba, por favor, ¿no? Las humanísticas y la investigación para las áreas humanísticas. No es posible que ahora pasemos hasta por 2 filtros. ¿Cuándo regresar al ser humano? Que es nuestra materia prima y es lo principal. Gracias, Gaby. Gracias. Buenos días. Buenos días. La felicito porque Gracias. como mujer y como mexicana, con todo el conocimiento y toda la experiencia que tiene, quedarse en México, a replicarlo en su país, que es de donde proviene. Y para las generaciones presentes y sobre todo para las futuras, que son las que van a tener el día de mañana a este país en sus manos. Y yo creo que como mexicanos, como maestros y como profesionistas debemos verlo así. Entonces, felicidades por ello. Y preguntarle, bueno, si bien es verdad, los jóvenes deben de integrarse a la industria paso a paso, y allí es donde está realmente un campo de aprendizaje muy fuerte para ellos, porque finalmente se van a integrar al campo laboral.
Pero ¿qué pasa me pregunto, ¿qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa con los que estamos ahorita en el aula y que también podemos vertir conocimiento y experiencia a estos jóvenes, que los estamos contribuyendo a formarlos? ¿Qué posibilidades hay de hacer estancias, de estar algún tiempo? En el Politécnico se manejan años sabáticos. A lo mejor no todos tengamos esa prestación que da el instituto, lo cual me parece muy noble por parte de la institución, pero habrá otros mecanismos y habrá profesores que aun cuando no tengan esta posibilidad, quisieran tener alguna estancia y regresar enriquecidos, con mayor experiencia, y vertir, estimular a los alumnos para que den ese paso. Gracias. Gracias. Mire, le comentaré, hace un año exactamente, cuando fuimos con el director de media superior al CENAM, el director general del CENAM comentaba que tenía sus dudas de que chicos de media superior pudieran estar ahí con gente de ciencia, cosa que no me agradó para nada, porque donde he tratado de estar, trato de vender la imagen del instituto de manera general, pero ahorita nos hemos enfocado precisamente a que les den la oportunidad a los jóvenes de media superior para que vean de lo que son capaces, y se ha demostrado a nivel internacional. Cuando estuvimos hablando con el director, se quedó tan convencido del planteamiento que se le hizo, que el director de media superior lo primero que dijo es: yo quisiera que le dieran la oportunidad primero a mis maestros, principalmente a los que no han salido de la escuela, que vean lo que hay afuera, porque en medida de que ellos se acerquen a la ciencia, a la tecnología, a diferentes procesos, les va a servir de herramienta para llevarlos a su plan educativo, y yo estoy completamente convencida de eso. Las bases, el pilar de toda la educación son ustedes. Ustedes son los que necesitan esas herramientas. ¿Y cómo las van a adquirir? Igual que lo que acabamos de decir con los chicos de servicio. No se queden en la escuela. Yo los invito, si hay estancias. El año pasado fue un grupo de maestros al CENAM. Sigue habiendo la misma invitación, siguen habiendo las mismas participaciones, y los científicos quieren y lo han dicho. Si ustedes así lo consideran, aquí hay estancias para maestros y para alumnos, para investigar y para desarrollar sus métodos que probablemente en las escuelas los puedan aterrizar de una manera más práctica, más sensible para los alumnos. ¿Pero por qué? Porque ya vieron afuera lo que hay. Es lo que yo les decía, con la foto yo les estoy mostrando el prototipo del reloj atómico. Está muy padre, ¿verdad? Se ve muy bonito. ¿Y cómo funciona? Para que yo les pueda decir a los chicos cómo se producen los segundos, tengo que ver primero cómo lo hacen ellos. Y tomar evidencias y hacer apuntes y preguntar y meterle mano y yo tratar de replicar los segundos. Y entonces cuando ya lo entiendo, entonces sí vengo aquí a la escuela, me paro aquí. ¿Y qué creen, chicos? Yo vi en el CENAM el reloj atómico y trabaja de esta manera. Por eso el director decía, para mí la parte primordial son los maestros primero, los alumnos después. Y así fue. La Wilfrido fue la primera escuela que se paró al CENAM. Y este año yo los invito a que sigan yendo. Y si pueden, vayan también con sus alumnos. Y si no, vayan primero ustedes y después vayan sus alumnos. Hay unas visitas de puerta abierta que le llaman CENAM, donde puede entrar cualquier persona de cualquier parte de la República. No necesita hacer cita. Pero si quieren que tengamos una visita personalizada como la vez pasada, no hay ningún problema, el vínculo lo tenemos directo, el arquitecto Olvera tiene todos los datos de las personas de allá del CENAM, tenemos los contactos, de alguna manera ellos nos han apoyado aquí con conferencias, quieren seguir viniendo a participar, quieren ver sus proyectos, quieren venir a la Semana de la Ciencia y Tecnología, cosa que los felicito porque el año pasado fue la primera vez que se hizo aquí en la escuela y con gente del CENAM, científicos del CENAM dando conferencias aquí en la Wilfrido.
Entonces ya dieron el primer paso. Lo que sigue ya es prácticamente lo mismo, visitas, conocimientos, estancias, prácticas, qué sé yo, pero salgan, en verdad salgan. Tienen, no sé, me imagino que algunos programas para hacer prácticas fuera. Esa es una gran oportunidad. La otra que les están ofreciendo la Universidad Politécnica. Estas personas vinieron y dijeron, queremos hacer proyectos con la Wilfrido. Proyectos de química, de física, de matemáticas, la parte de inclusión, que nos hemos olvidado mucho de ese tipo de personas. Y lo podemos hacer. Si ya les están dando la pauta de que quieren trabajar con ustedes, aprovéchenlo. Nada más es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, veamos cuándo se puede hacer y adelante. Ya fueron ustedes punta de lanza, sigan demostrando que sí tienen interés en salir y seguir haciendo ciencia o investigación. Entonces, de alguna manera sí lo están haciendo y sí se preocupan por ustedes, los maestros. Gracias. Pues vamos a darle un fuerte aplauso por esta participación que ha tenido la ingeniero Gabriela Matalanís en este ciclo de conferencias que ha organizado nuestra escuela. A continuación, nuestro director, el arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, va a hacerle entrega de un reconocimiento por esta tan brillante participación en esta conferencia. Felicidades. Por favor, gracias. Muy buenos días todavía. Agradecerles la presencia, agradecer la intervención de la ingeniera Mata, porque nos permite vincular la escuela con la industria, nos permite hacer real lo que tenemos en teoría, establecer elementos que nos permitan que nuestros chicos puedan integrarse a la industria, que puedan subir estos elementos de formación, esta parte humana que pueda generar hacia otros mexicanos un espacio realmente de llevar la técnica al servicio de la patria. Es una invitación que está abierta a todos y cada uno de ustedes para que con el apoyo que podamos brindarles podamos integrarnos a esta nueva forma, que eso es educación 4.0, no es tener toda la tecnología a nuestro servicio, es generar estos elementos tecnológicos para llevarlos precisamente a la formación de nuevos ciudadanos para un nuevo México, en un nuevo Politécnico. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a despedir a la ingeniero con un fuerte aplauso por esta participación que estuvo con nosotros. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos para continuar con nuestra